responsabilidad de transformar la manera en que producimos, en la que procesamos y consumimos los alimentos. La innovación tecnológica en el aprovechamiento de los recursos locales y la sostenibilidad ambiental no son solo tendencias, sino que son pilares fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria en todas nuestras comunidades, para nuestra población. La investigación en nuevas tecnologías, como el aprovechamiento de granos andinos, los productos cárnicos sostenibles o la revalorización de los insumos nativos, abre caminos hacia un desarrollo más inclusivo y respetuoso con nuestra biodiversidad. En este sentido, estas acciones demuestran que la ciencia y la ética pueden caminar juntos al servicio de la humanidad. Hoy más que nunca, los felicito por la capacitación, por este simposio internacional, por el Día de la Alimentación, y los convoco a fortalecer vínculos entre los productores, entre los científicos, docentes y consumidores, promoviendo cada vez una cultura alimentaria basada en el conocimiento, en la equidad y en el respeto por la vida. Celebremos este día eh, por un mundo donde cada persona tenga acceso a alimentos sanos, a alimentos nutritivos, alimentos suficientes, donde la innovación y la solidaridad sean los ingredientes principales de nuestro futuro alimento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvana, por sus palabras. Entonces, se tiene programado para las 4:30 la ponencia del ingeniero Dani Alex Chambi con el título Supervivencia y efecto de los probióticos en bebidas no lácteas, ¿no? Entonces, él viene de la Universidad Nacional Agraria La Molina, así que estaremos a la espera, ya que su participación está programada para las 4:30. Bien, el ingeniero Alex Chambi ya está en la sala, así que, ingeniero Alex Dani Chambi, muy buenas tardes. Bienvenido aquí a la Universidad Nacional de Juliaca y a este simposio internacional por el Día Mundial de la Alimentación. Le dejamos la posta, ingeniero. Muy buenas Bu- tardes. Buenas tardes, no sé si se me escucha, ¿me confirman? Sí, sí se le escucha, doctor. Ya, ¿me podría habilitar para poder compartir, por favor, mis presentaciones? Está libre, puede presentar. Ya, un momento. Me dice que necesito permiso de administrador, no sé si por ahí pueden habilitar, tal vez. Ya, en momentos lo vamos a habilitar. Por favor. Mientras me confirman, muy buenas tardes, apreciados colegas, apreciados estudiantes. Un gusto poder saludarlos. Con algunos de ustedes ya me conozco. Y es un placer poder compartir un poquito de experiencias, un poquito de investigación y los avances tecnológicos que se está haciendo en este mundo de la industria alimentaria y sobre todo los avances en los cuales estamos desarrollando. Qué importante es esto. Y de paso, aprovechar en saludarles a cada uno de ustedes por este bonito día del Día Mundial de la Alimentación, donde nosotros tenemos que considerar que hay metas muy ambiciosas como eliminar el hambre para el 2030. Hay una Agenda 2030 y un reto muy grande de parte de la Organización Mundial de Salud y de la FAO que busca el hambre cero para el futuro, ¿no? Entonces, hacerles extensivo este saludo y dicho de paso, el día de hoy se celebra el Día del Ingeniero de Industrias Alimentarias a nivel nacional y darles un fuerte abrazo por este día tan importante que es y esta noble labor que realizamos cada uno de nosotros, ¿no?
Todavía no se me habilita. A ver, creo que le voy a pasar aquí a un documento. Bueno, en lo que me habilitan, me confirman por favor cuando me habiliten. Sí, doctor, estamos haciendo las correcciones técnicas. Ok, entonces vamos a hablar el día de hoy y cuando ya esté listo me avisan y yo ahí mismo empiezo a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito de los probióticos. El tema que nosotros vamos a hablar es supervivencia y efecto de los probióticos en bebidas no lácteas. Y a modo de introducción y a modo de ir charlando un poco, este mundo de los probióticos en la industria alimentaria es muy interesante. Actualmente se habla de los prebióticos, se habla de los probióticos y se habla de los posbióticos. ¿Por qué se habla tanto de estos probióticos, prebióticos, posbióticos? Porque se está dando bastante énfasis en el ámbito de la salud. Y poniendo en contexto, nosotros los ingenieros en industrias alimentarias, los ingenieros de alimentos, ya estamos considerados para poder trabajar en el sector salud, o se están haciendo esfuerzos para que podamos trabajar en el sector salud, y es que hablar de alimentación es hablar de salud. Y cabe resaltar que cuando hablamos de todo lo que queda relacionado con bacterias propiamente dichas, porque de esto tratan los probióticos, se habla ya de tratamientos que están surgiendo a raíz de esto. Por ejemplo, si yo tengo un probiótico, ese probiótico, ahí está, acabo de ver, ya está. ¿Me confirman si ven? Sí, se observa. Está Gracias. cargándose. Sí, ya se ve el título, ¿verdad? Ahora sí, doctor. Sí, prosiga. Ahora sí, muchas gracias. Tenemos aquí el tema de la supervivencia y el efecto de los probióticos en las bebidas no lácteas. Vamos a ver un poquito. Y como les mencionaba hace un momento, a modo de introducción, los probióticos son microorganismos vivos, que son básicamente bacterias que nosotros vamos a llamar buenas y amistosas, porque la palabra, el término probiótico, pro proviene a favor, y bios, que significa bio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los probióticos van a promocionar la vida, pero ¿la vida de quién? La vida de las bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, específicamente en esta sección de nuestro intestino. Es decir, nuestro lumen intestinal, toda la parte de los intestinos, poseen bacterias. Hay una singularidad muy interesante. Nosotros vamos a encontrar tanto bacterias como buenas y malas. En el caso de los probióticos se busca que se desarrollen bacterias buenas, que haya más bacterias buenas. Y generalmente por estudios y por bibliografía vamos a encontrar que estas bacterias buenas son del género Lactobacillus y algunos casos, algunos bacteroides que te ayudan a a llevar un buen funcionamiento. ¿Sabían ustedes que esta flora intestinal es considerado como un órgano más del cuerpo? Y vamos a ver a lo largo de la ponencia la importancia de este. ¿Cómo podemos reforzar esa flora bacteriana o esas bacterias que tenemos en nuestro cuerpo? Consumiendo algunos productos como el vinagre, yogur, la manzana, algunos productos naturales que pueden ser parte de probiótico o simbiótico, que nos permite elevar nuestro potencial probiótico o la cepa probiótica. Es funcional porque pueden modular o mejorar la inmunomodulación, mejora el metabolismo del colesterol, genera seguridad porque no hay cepas patógenas, no tiene propiedades toxicológicas, y en el ámbito tecnológico nosotros vemos viabilidad mejorada y también que puede presentar buenas propiedades sensoriales. Cuando tú añades un producto probiótico a un yogur, por ejemplo, esto va a mejorar
su viscosidad, va a mejorar algunas características tecnológicas que la vuelven agradable. En el aspecto fisiológico, hablando del cuerpo, estos probióticos, muchos de ellos, no todos, pueden ser tolerantes a los fluidos gástricos, ¿como cuál? Como el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago. Es necesario poder ver que estos probióticos, que cuando nosotros los ingerimos, sobrevivan a lo que nosotros llamamos el ácido clorhídrico de nuestro estómago. También puede ser tolerante a los ácidos biliares. Básicamente, estos microorganismos tienen que ser supermicroorganismos y sobrevivir a pHs muy ácidos para de esta forma llegar al intestino y lograr obtener los efectos deseados. Ahora, en función a eso, actualmente se está hablando que los probióticos de nueva generación tienen la capacidad, uno, de restaurar la diversidad microbiana intestinal, reducir la inflamación, prevenir el cáncer, mejorar la barrera intestinal, regular la producción de citoquinas, y cuando nosotros hablamos de citoquinas estamos hablando de compuestos que nos pueden generar algunas enfermedades. Demostrar el potencial de la salud en el sistema digestivo y sistémico. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Investigamos una bacteria, vemos que esta bacteria sea segura, la aplicamos y cuando la aplicamos, esta bacteria tiene que ser capaz de restaurar la flora intestinal. Vamos a poner un ejemplo práctico. Hagamos de cuenta que Pepe Lucho va, se come una salteña en la esquina de la tía Oti y no se da cuenta de que esta salteña tenía 3 días de guardada. Se la come y ¿qué va a producir? Va a producir una ETA, una enfermedad de transmisión alimentaria, la cual va a producir diarrea profusa. Entonces, para poder poner esa flora bacteriana, porque es necesario tener flora bacteriana, jóvenes compañeros, es necesario tener flora bacteriana, los médicos te van a recomendar probióticos. No sé cuántos hemos escuchado de Floratil, hemos escuchado de enterogermina, que básicamente te están dando bacterias vivas para consumir. Y si no es bacterias, te están dando esporas de bacterias, porque la espora es capaz de sobrevivir a ambientes ácidos. Entonces, una vez que ya la bacteria entra a nuestro cuerpo, posee potencial inflamatorio y produce sustancias que pueden ser, pueden prevenir el cáncer y mejoran la integridad de la barrera intestinal. Y además producen la regulación de las citoquinas, que son productos que son altamente dañinas para el cuerpo. Entonces, todo eso hacen los probióticos. Miren qué importante es hablar de esto de los probióticos. Pero, ¿qué son los probióticos? Básicamente, los probióticos son las mismas bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que son aisladas y son utilizadas para el buen manejo de la salud. Por ejemplo, vamos a ver algunos hechos de los probióticos. Hay 10 veces más probióticos de células en nuestro cuerpo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si nosotros hablamos de una bacteria tiene su propio ADN, tiene su propio ARN, tiene su propia función, tiene su propio metabolismo. Entonces, cuando hablamos de las bacterias que se encuentran en nuestro intestino, nosotros vamos a encontrar que tenemos un sinfín de bacterias. Vamos a encontrar millones de bacterias. A eso se suma que estos millones de bacterias tienen su propio ADN. Entonces, son diferentes, son poblaciones completas las cuales se están estudiando o muchos buscan el estudiar estas bacterias con la finalidad de realizar tratamientos médicos. Por ejemplo, Faecalibacterium pratnitzi, que es una bacteria aislada de adultos mayores sanos, es utilizado para tratar la diabetes. Lactobacillus plantarum es utilizada para tratar este, algunos problemas de deficiencia de bacterias en el lumen intestinal. Entonces, estos probióticos tienen mucha importancia. Y les menciono porque tal vez no lo he puesto en los PPTs, pero las bacterias al entrar a nuestro intestino consumen algunos productos que nosotros no procesamos, como cuáles, las fibras.
¿Sabían ustedes que cuando ustedes consumen verduras hay una fibra insoluble que nosotros no vamos a poder procesar porque nosotros no tenemos la cantidad necesaria de enzimas para procesarla? Entonces, al no tener esas enzimas, quien aprovecha esa fibra o esos carbohidratos son las bacterias. Las bacterias las consumen y empiezan a generar ciertos metabolitos que ayudan a estimular algunos neuroreceptores y algunas neuronas para que nuestro cuerpo tenga buen funcionamiento. Es más, se ha encontrado que en aquellos individuos con deficiencia de una buena flora bacteriana, tienen problemas como de Alzheimer, tienen problemas como de TEA, tienen problemas como de Parkinson y entre otras enfermedades, porque no tienen la cantidad de probióticos que debiera tener su cuerpo. Es más, personas con diabetes, personas con obesidad mórbida, tienen problemas porque no tienen estos probióticos bien, y es más, tienen bacterias patógenas gram negativas en elevadas proporciones. Y ahora mencionar que los probióticos viven no solamente en nuestro estómago, sino que viven en algunas otras partes más de nuestro cuerpo, que tal vez vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver algunas propiedades. Tenemos dentro de esas propiedades de los probióticos eficaces, podemos ver, que son no patógenos y no tóxicos, son capaces de sobrevivir al paso por el sistema digestivo, se adhieren al epitelio intestinal y lo colonizan. Eso quiere decir que vienen al intestino, se reproducen, mantienen una buena viabilidad. Al hablar de viabilidad, quiere decir que va a crecer sin ningún problema, utilizan los nutrientes y utilizan los sustratos de la dieta normal, perdón, son capaces de ejercer un efecto beneficioso en el huésped, lo que les mencionaba, producen algunos compuestos, incluso algunos ácidos grasos de cadena corta que el cuerpo aprovecha, y hay estabilidad en las características deseadas durante todo el proceso de almacenamiento y transporte. ¿Por qué? Porque hay algunos probióticos que pueden ser liofilizados, que pueden ser secados mediante tecnologías sencillas y mantienen su viabilidad en lo largo del tiempo. Actualmente se está trabajando, o nosotros hemos hecho trabajos allá en Juliaca, en la Universidad Peruana Unión, hemos hecho un trabajo de encapsulamiento de algunas bacterias y nos ha salido muy bien, y donde se ha visto que la bacteria puede ser capaz de sobrevivir por un buen tiempo al ser encapsulada. Entonces, trabajar con probióticos es muy interesante y se puede hacer bastante. ¿Qué es lo que hacen las bacterias y cómo actúan en nuestro intestino? Fortalecen la barrera intestinal, pueden modificar la estructura y la función del epitelio. Yo sé que hay muchos términos de salud que estoy hablando, pero esta es la tendencia y nosotros como ingenieros también podemos hablar bastante de esto. Dos, hay una competencia de nutrientes, comen los recursos o consumen estos recursos, lo que nosotros no podemos procesar, como las fibras, y ellos pueden crecer y generar capacidad inhibitoria, incluso eliminando algunas bacterias que no nos hacen bien. Equilibran la microbiota, es decir, pueden modificar la población microbiana y hacen que las bacterias beneficiosas crezcan. También puede evitar que la agregación de algunos patógenos se vean eliminado, que no haya mucha proliferación de patógenos. Se da como punto 5, bloquean la adhesión, que ocupan algunos receptores que los patógenos deben ocupar. Ellos lo ocupan, hacen una competencia, entran en esos receptores y ellos trabajan de una forma que el organismo empieza a trabajar bien. También se da la producción de sustancias benéficas, sean ácidos orgánicos, lo que les había mencionado, se producen ácidos de cadena corta, algunas bacteriocinas e inhiben bacterias dañinas. Miren qué interesante es. Y en el producto de por sí, nosotros vamos a hablar un poquito de valor nutricional, lo cual puede interesarnos mucho a nosotros, puede promover la recuperación de la diarrea. Si uno come un probiótico, tu cuerpo se va a relajar y va a estar mejor. Mejora la respuesta inmune,
se ha estudiado incluso trabajos en los cuales los probióticos generan metabolitos que pueden nivelar la producción de leptina y grelina. ¿Qué son la leptina y la grelina? Son dos sustancias o dos neurotransmisores que te dicen cuándo tienes hambre y cuándo estás saciado. Entonces, las bacterias modulan esto y estos probióticos pueden hacer esto. Estamos viendo tal vez un poquito de salud porque es muy importante eso. Ya habíamos mencionado la parte de la inhibición microbiológica, estimulan la inmunidad gastrointestinal, van a evitar que los microorganismos malos se proliferen, va a haber producción de vitaminas, especialmente la B y la K. Si a algunos vegetarianos les interesa esto, la vitamina B es producida por algunas bacterias. Entonces, y hay reducción en la prevalencia de individuos susceptibles a la alergia. Miren, todos estos beneficios se obtienen del metabolismo bacteriano. Actualmente ya se habla de muchos productos que trabajan con los probióticos. He encontrado trabajos que trabajan con queso, con kefir, con bebidas propiamente dicho, todo no alcohólico y son bebidas que se trabajan mucho, ¿no? Y vamos a hablar de un método bien sencillo que se trabaja a escala de laboratorio. Tenemos acá la tolerancia del Lactobacillus casei, que se puede hacer un tratamiento o simular el jugo gástrico. Entonces, ¿qué es lo que se hace básicamente? Se simula pHs de 2, 3 y 4. Se coloca la bacteria en 0.3 ml de solución estéril de cloruro de sodio y se simula este pH. Entonces, se cultivan las bacterias o se ponen en incubación de 30, 60, 90 minutos de un tiempo cero y luego se hace el sembrado en MRS agar por 48 horas a 37 grados. Básicamente es esto algo, una práctica muy común que se hace a escala de laboratorio. Si nosotros quisiéramos hacer una tolerancia al jugo gástrico, que sé que a la mano podemos obtenerlo, simulamos simplemente esos pHs, hacemos el cultivo, lo que generalmente se hace en placas, sacamos una concentración conocida de bacterias, las cultivamos y vemos cuánto crecen estas bacterias. En el caso del Lactobacillus casei se ha encontrado esto, y quisiera que vean esto. Tenemos aquí, miren, cómo es que se ha comportado en pH 2. En pH 2, que es un pH muy ácido, definitivamente la concentración bacteriana ha bajado bastante. ¿Por qué? Porque el pH es ácido. Consideren y consideremos lo siguiente. Las bacterias, por ser un ser vivo, tienen una membrana celular. Al tener esta membrana celular, siempre va a tener una capacidad de inhibición, vamos a decirlo, o inactivación a ciertos determinados pH, porque la estructura de la membrana celular tiene proteínas, tiene ácidos grasos, tiene fosfolípidos. Al tener toda esta composición, el pH va a desnaturalizar las proteínas y esto se va a desnaturalizar. A un pH 2, que es un pH muy ácido, se va a dar ese fenómeno y por eso es que el Lactobacillus casei ya se había inhibido y se encontraba que no había muchas bacterias. En el caso de eh, el pH 3 encontramos valores más elevados y un amplio rango de bacterias. Vean, si nosotros vemos el rango bacteriano, es un rango más amplio en contraste a los demás. La caja es bien amplia y vemos que ahí hay más bacterias. Y en su media es superior a nosotros, en pH 3. Y en pH 4 encontramos algo curioso, ¿no? Que estaba aproximadamente a lo de 3 y que por ahí que había un rango muy bueno. En el pH o en el control, donde no se modificó un pH y estaba un pH 118 a 119 UFCs por mililitro. Entonces, estas son unas pruebas que tranquilamente la pueden simular y hacer en laboratorio y se
puede obtener la supervivencia de los probióticos. Ellas, como ustedes pueden ver, compañeros, colegas, queridos estudiantes, bacterias fue superior a los demás. Y definitivamente en el pH 2 se fue modificando. Al fin y al cabo, si tu bacteria tiene buena capacidad de generar metabolitos buenos, tiene buena capacidad de reposición de flora, pero sin embargo no tiene tolerancia al pH, tu bacteria no va a ser muy útil y se va a tener que ver otras técnicas como el microencapsulado para ver que esta sobrevive, llegue al intestino y cumpla la función. Pero si no, y si se va directo, hay que ver, realizar un tratamiento correcto para poder ver. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que también se puede hacer y es muy importante, que nosotros veamos. Por ejemplo, acá hemos hecho una curva de concentración celular en el tiempo. Hicimos un tratamiento con una levadura donde vimos que las bacterias se comportan según el sustrato. Es decir, cuando uno viene desarrollando una bebida probiótica, tiene que ver el sustrato adecuado que le vaya a dar. Nosotros hablamos mucho de los cursos de diseños de experimentos, modelamiento no lineal, en este caso es un modelamiento no lineal, donde nosotros podemos ver cómo las bacterias se van acostumbrando y se van optimizando. En el caso de las bacterias, aquí esta es una Saccharomyces, este tratamiento, el tratamiento 4, fue el más óptimo porque presenta un mayor realce y una mayor capacidad o estabilidad en su curva de crecimiento. Esta es la famosa curva de crecimiento que nosotros hablamos, ¿no? Donde hay una fase lag, una fase exponencial y una fase de estacionaria y una fase de muerte. Generalmente los modelos matemáticos llegan a la fase estacionaria y vemos que en el tratamiento 4 se encontró una fase estacionaria. Y esto es lo más ideal que se puede obtener, ¿no? Seguido, acá tenemos un comportamiento reológico de cada uno de los tratamientos que se realizó a 10 grados centígrados. Vamos a ir a la parte de acá del comentario adicional y vamos viendo que las bacterias pueden modificar, miren. En el caso del tratamiento 1, se encontró que el tipo de fluido fue un pseudoplástico. Miren, cómo es que la bacteria, y era el mismo sustrato, era una mezcla de leche con extracto vegetal de quinoa. Se encontró que en el tratamiento 2, la bacteria generó un movimiento dilatante. En el 3, nuevamente pseudoplástico, y en el 4, un movimiento casi newtoniano. Es decir, las bacterias pueden modificar la parte de lo que es la viscosidad y de esa forma podemos ver que el comportamiento bacteriano no es lo que uno siempre espera, sino que se puede comportar de diferentes maneras y podemos aprovechar mucho eso en la industria alimentaria. Miren, en el caso de acá, del tratamiento 1, encontramos que se disminuye la viscosidad a mayor velocidad de corte. Eso fue otro hallazgo que tuvimos. A manera, a modo de que veíamos que cuando la viscosidad se volvía más libre, la velocidad de corte se aumentaba, se incrementaba. Y es obvio, porque ya el esfuerzo de cizalla ya no se da muy bien. Ahora, en el tratamiento 2, encontramos que era más espesa y la velocidad de corte se reducía, es decir, se necesitaba más esfuerzo de corte para poder mover el fluido. En el tratamiento 3 encontramos que el flujo con reducción de viscosidad y el esfuerzo del arranque se redujo, es decir, sí hubo un poco más de movimiento, como en el primer caso. Y en el último, en el casi newtoniano, que era un fluido casi lineal, ¿ya? Y había un bajo esfuerzo de corte, es decir, se mantuvo estable. Por eso es que nosotros vemos que hay una relación directa entre el crecimiento de bacterias con el comportamiento del fluido newtoniano o no newtoniano, etcétera, etcétera.
Es muy interesante lo que estamos viendo, definitivamente hay mucho que hablar, pero yo quisiera terminar esta presentación mostrando algunas bacterias y tal vez después ahí conversar con algunas preguntas. Tenemos algunos tipos y cepas bacterianas. Por ejemplo, tenemos Lactobacillus plantarum, Lactobacillus ramosus, Lactobacillus acidophilus, Casei, Bifidobacterium, Lactobacillus fermentum, tenemos Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Bacillus coagulans, Lactococcus lactis, Saccharomyces cerevisiae y Acetobacter. Básicamente, cada uno de ellos tiene un tipo de fermentación donde la mayoría de estas tienen una fermentación láctica. Hay algunos casos, como por ejemplo Lactobacillus o Saccharomyces cerevisiae, que es una fermentación alcohólica. Entonces, los rangos de pH, aquí los podemos ver. Este de acá yo lo he sacado de una serie de estudios donde se ha buscado bastantes probióticos en los cuales se encuentran bastante bibliografía de los pHs en los cuales se ha trabajado. Hay pHs que se trabajan entre el óptimo entre 3.5 y de 8 y que se puede trabajar en temperaturas de 10 a 45. Pero básicamente nosotros encontramos que hay un pH cercano a la neutralidad. Entre 3 hasta 7 u 8 es más o menos el óptimo. Entonces, de ahí la importancia que nosotros hagamos un análisis de supervivencia bacteriana, porque de esta forma vamos a poder asegurar que mi bacteria llegue, ya sea por el medio que nosotros estamos viendo, ya sea en una bebida, ya sea encapsulada, ya sea liofilizada, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué hacen estas bacterias? Como les había comentado, promueven la salud intestinal, dan actividad antioxidante, generan modulación inmune, que generan efecto antimicrobiano, regulan la microbiota, generan efectos antimicrobianos, entre otros. Y ahora alguien dirá, ¿dónde puedo obtener estas bacterias? Porque estas bacterias, si bien es cierto, sus nombres son muy complejos, ¿dónde los podemos encontrar aparte de la flora intestinal? Nosotros lo podemos encontrar en algunos productos y en la naturaleza. Por ejemplo, si a alguno de ustedes les interesa, el chuño negro, el chuño blanco, tiene bastante cantidad de bacterias, como puede tener Lactobacillus plantarum, Lactobacillus ramosus, puede tener levaduras como del género Saccharomyces cerevisiae, entre otro tipo de bacterias que pueden ser muy bien utilizados para trabajos de investigación. En mi experiencia, yo he trabajado con Lactobacillus plantarum, ramosus, he trabajado con géneros de Saccharomyces cerevisiae, donde hemos podido hacer chucrut, hemos podido hacer bebidas funcionales, hemos trabajado con curvas de cinética de crecimiento. Si nosotros empezamos a incursionar en este campo, eh, el simple hecho de poder hacer el modelamiento matemático, el ver la viscosidad, es un mundo grande. A la par de que, aparte de realizar estos trabajos, el ver los metabolitos ya es otro asunto que también requieren